de tu Espíritu Santo, tu enseñanza, tu palabra, que es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, y queremos declarar que la exposición de tu palabra alumbra. Señor, alumbra nuestro entendimiento. Reconocemos que si tú no descorres el velo, tú no tiras las tinieblas, Señor, tú no nos abres los ojos del entendimiento, nosotros permanecemos en esclavitud, con una conciencia cauterizada, que no te ve, que no te siente, que no te ama, que no te busca. Necesitamos de ti, Señor, la influencia, Señor, la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que tu palabra penetre en nuestros corazones y nos transforme. Señor, queremos predicar tu palabra, sabemos que tú respaldas tu palabra, la Biblia predicada, tú nos respaldas las ideas de un predicador. Por eso queremos predicar tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a no estorbarte y ayúdanos a permitir y a dejar que corra tu palabra y sea glorificada en los corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si vamos al diccionario, encontramos que pecado es pensamiento, palabra o acción. Estaba pensando, este mensaje lo llevo meditando hace 4 meses, para que sepas que no ha sido algo improvisado. 4 meses, Señor, ¿cuándo debo darlo? ¿Cuándo es el momento? Y entiendo que en esta semana, durante esta semana, el Señor me puso en el corazón, me mostró que era hoy. Así que confiamos en la dirección del Señor. Si vamos al diccionario, encontramos que pecado es pensamiento, palabra, acción, que en una determinada religión se considera que va contra la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. Eso es una definición de pecado, según el diccionario. Otros, si oyen pecado, la palabra pecado o pecador, ¿qué ocurre? Que se ríen. Pecador, ¿verdad? Se usan chistes, se usa en el humor, en televisión, y se toma hoy día mucha gente este concepto, el pecado, con sorna, con ironía, con risas, ¿verdad? Con humor. Otros dirán que el concepto de pecado es según lo que cada uno crea que es malo o es bueno. Algunos dirán, bueno, esto para ti es pecado, para mí no es pecado. Eso es la conciencia, y vivimos, ¿verdad?, en una cultura tan, ¿verdad?, tan tolerante. Hay que ser tolerante y hay que, bueno, respetar que cada uno, pues lo que ve bien es lo que está bien, lo que uno ve mal es lo que está mal. Para unos todo es pecado, ¿verdad? Hay personas que para ellos todo es pecado. Hasta reírse es pecado. Algunos se han reído ahora, así que para esa persona no está en ese punto. Y para otros, ¿verdad?, nada es pecado. Para unos todo es pecado, para otros nada es pecado. También se entra en comparativas, ¿verdad?, comparaciones acerca de, bueno, pues hay pecados que son horribles. Los mismos fariseos, los escribas, los religiosos, cuando veían a Jesús que se sentaba con recaudadores de impuestos, con mujeres pecadoras, ¿verdad?, con prostitutas, pues ¿qué decían estos religiosos? Si supiera, si este hombre fuera quien dice que es, sabría que esa mujer que le está tocando es una mujer pecadora. Tenían muy claro lo que es una mujer pecadora o lo que es un hombre pecador. Si tú vas por la calle ahora y preguntas a alguien, ¿para ti qué es el pecado? Pues alguien podría decir, bueno, el pecado son los violadores, los asesinos, los maltratadores, ¿verdad?, los ladrones, los dictadores. Seguramente que hay un grupo de personas muy extenso que tienen muy claro lo que es pecado, pero pecados que no son tan importantes, pues quizás para
alguna persona no es pecado en sí, porque una mentira piadosa, que es por hacer bien, pues ya no es mentira. Entonces, que cada uno tiene su concepto, ¿verdad?, de pecado. Bueno, yo quiero compartirte en esta mañana, vamos ya entrando en materia, el pecado no es una cosa, no es algo que yo cojo, lo meto en un frasco y te digo, mira, esto es pecado. No es una cosa. El pecado es una disposición del espíritu que yo tengo cuando nací. El pecado no solo es algo que yo hago, sino que es algo que yo soy. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, capítulo 8 habla del conflicto con el pecado y habla del pecado que mora en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y yo no puedo deshacerme de eso por mí mismo, lamentablemente. Necesito, como dice el apóstol Pablo finalmente en el capítulo 8 de Romanos, dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Ahora, si tú y yo en esta mañana decimos adulterio, ¿podemos decir que eso es pecado? ¿Cuántos dicen amén? ¿Mentir es pecar? ¿Robar? ¿Blasfemar es pecar? ¿El orgullo es pecado? ¿Cuántos dicen amén? ¿El egoísmo es pecado? ¿El egoísmo? ¿Los celos, la envidia es pecado? Todo eso. En Gálatas capítulo 5 habla de las manifestaciones de la carne y del fruto del Espíritu. Habla, manifiestas son las obras de la carne y habla de celos, contiendas, enemistades, adulterios, fornicaciones, homicidios y dice, y cosas semejantes a estas. Podemos ya ir identificando lo que es pecado. Y yo quiero compartir con la ayuda del Señor, que el Señor te hable a ti, me hable a mí, al que nos ve por televisión, personas que no están aquí, que están fuera, me han preguntado, ¿me puede explicar qué es pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo sabemos que el pecado es algo que Dios odia tanto? Es algo que Dios detesta tanto. Hoy, un Dios de amor, odiando. ¿Sabes que Dios ama? ¿Y sabes que Dios aborrece también? Dice la palabra del Señor, 6 cosas aborrece Yahvé y 7 abomina su alma. Y empieza a dar una lista de cosas que Dios aborrece, que Dios odia. Cuando un Dios que es tan misericordioso, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen y conocen a un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia? ¿Cuántos dicen, ese es mi Dios? ¿Cómo que un Dios así? ¿Cómo que un Dios tan bueno, tan cercano, tan cálido, que uno de sus discípulos, el cual dice que él era el discípulo al que Dios amaba, al que Jesús amaba, y se recostaba sobre su pecho, qué brotaba del pecho de Jesús, qué virtud salía de él tan buena? Y pensar que un Dios así puede inundar un planeta entero y ahogar a todos menos a 8 personas. Eso me habla de lo serio que es el pecado. Un Dios que es tan misericordioso y que nos ama tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un Dios así, que no es que tiene amor, sino que Dios es amor. Su naturaleza es amor. Permita que personas que le dan la espalda, que no le aman, que no le creen, vayan a un infierno por la eternidad. Eso me habla de lo serio que es el pecado. Cuando miro a la cruz y veo a mi Cristo masacrado, sangrando. El otro día estudiaba con datos médicos, cuando Jesús de su interior le clavan la lanza y sale sangre y agua. Eso habla de una situación médica o algo que ocurre aquí dentro fisiológicamente, que yo no sé el nombre técnico médico, pero
muchos entendidos en medicina creen que todo eso que ocurrió y esa sangre y esa agua que sale de Jesús es porque a Jesús le estalló el corazón. Un Señor que le estalla el corazón de amor. Y yo veo lo horrible en esa cruz. Eso me hace ver lo horrible y lo serio que es el pecado. Así que el pecado no es para bromear. El pecado no es para tomármelo a la ligera. No es para reírme, no es para hacer chistes. No es para decir tu pecado es más feo que el mío o es más grande que el mío. Porque el pecado, sea cual sea en tu vida y en la mía, grande, pequeño, ruidoso, silencioso, que canta mucho, que canta menos, nos separa de Dios igualmente. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver en esta mañana qué es el pecado. 5 definiciones en el Nuevo Testamento de lo que es el pecado. ¿Cuántos quieren saberlas? En primer lugar, vamos a ver una definición de pecado de una palabra que se llama amartía. De hecho, los teólogos pueden saber esto mejor que yo. Hay un apartado dentro de la teología que se llama amartiología, que lo que hace es estudiar el pecado. Por eso te digo que nosotros vamos a tratar de consumir o de resumir para arrojar luz, para que tú y yo también podamos enseñar a otros lo que es el pecado y que no es tan simplón. Amartía, en su origen, es una palabra relacionada con el tiro. Y quiere decir no dar en el blanco. Amartía es fallar el tiro. Por tanto, pecado es fallar en ser lo que nos habría sido posible y teníamos capacidad para llegar a ser. Amartía, pecado, es nuestra falta de conformidad a la ley moral de Dios. Es decir, que no llego nunca, que he fallado, que la diana de la capacidad moral de Dios, la meta, el listón, el termómetro, el medidor de Dios, está indicando que he fallado el tiro. Y algunos dirán, todos fallamos. ¿Lo has dicho alguna vez? Todos fallamos. Y cuando le señala o trata de corregir a alguien y te dice, ¿y tú no fallas? ¿Te lo han dicho en el matrimonio? Bueno, eso esta tarde, ¿no? ¿Y tú no fallas? Pues todos fallamos. Pero eso no me justifica a mí delante del Señor. Me justifica arrepentirme en su presencia y decir, Señor, ten misericordia de mí. Se cuenta de un joven que tuvo 3 etapas en su vida, en su carrera. Primero dicen que hubo un tiempo en este joven cuando la gente decía, este hará algo. Este hará algo. Hubo otra segunda etapa en la que la gente decía, podría hacer algo si quisiera. Y hubo finalmente otra tercera etapa en su vida, en su carrera, que la gente dijo, podría haber hecho algo si hubiera querido. Y eso resume y define nuestra vida en cuanto a Dios. ¿Somos tan buenos maridos o esposas como podríamos ser? ¿Somos tan buenos hijos e hijas como podríamos ser? ¿Somos tan buenos trabajadores o empresarios como podríamos ser? Cuando nos damos cuenta de que pecado quiere decir errar el blanco y vemos nuestro fracaso. ¿Cuántos han fracasado? Digan amén. ¿Cuántos han fracasado? Digan requete amén. Entonces está claro que todos y cada uno de los que estamos aquí somos un pecador. ¿Alguien dice, es así? Romanos 3:23, te lo sello, este primer punto con la palabra de Dios, claro está. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es terrible, el pecado nos separa de Dios, de la gloria de Dios, de disfrutar el estar en su presencia. Bien, vamos adelante, rápido.
Segunda definición en el Nuevo Testamento respecto a pecado es una palabra griega que se llama parábasis. Ya suena fea, ¿eh? Parábasis. Quiere decir literalmente traspasar. El pecado es pasarse de la raya que separa el bien y el mal. ¿Cuántos de aquí pueden decir ahí en su corazón, me he pasado de la raya? ¿Te has pasado de la raya en tu noviazgo? ¿Te has pasado? ¿Te has pasado de la raya en esa explosión, en las cosas que has dicho? ¿Te has pasado? Te has pasado. Luego nosotros lo arreglamos y decimos, dice, tiene un pronto muy feo, pero luego tiene un corazón de grande. Mentira. No tiene dominio propio. Le hace falta templanza. Nos hace falta templanza. ¡Qué corazón grande! Vamos a desmontar mentiras, ¿verdad? Cuando veo un partido de fútbol y se encara uno con todo y me dice, tiene mucho carácter. ¿Carácter? Carácter es el que veo que separa todo y pone calma y dice, venga, eso es carácter. No el que da así con la cabeza, ¿no? Eso lo hacen los machos cabríos, ¿verdad? En tiempo de celos. Bien, eso no estaba en el mensaje, pero... ¿Estamos siempre del lado debido de la línea que decide la verdad y la falsedad? ¿Hemos distorsionado alguna vez la verdad con nuestras palabras, actitudes o silencios? ¿Estamos siempre del lado debido de la línea que divide la amabilidad y la cortesía del egoísmo y la aspereza? Cuando pensamos en estos términos, ¿verdad?, llegamos a la conclusión que todos somos pecadores. Hemos cruzado, hemos traspasado el lindero, hemos quebrantado, hemos transgredido las leyes de Dios. Pues yo no soy ningún asesino. Y no, pero es que el que dijo no cometerás asesinato, no matarás, también dice no cometerás adulterio. Y es el mismo que dice que el que odia a su hermano, el que aborrece a su hermano, es un homicida. Es el mismo. Tercera definición de pecado es parastoma. Quiere decir deslizarse al otro lado, deslizarse al otro lado. Eso es lo que pasa cuando vamos por un suelo que está rebaladizo o helado. No es tan deliberado como parábasis, no es tan deliberado, pero sin duda es algo que todos experimentamos. Pongo un ejemplo. Se me ha escapado. No he podido controlarme. Eso es parastoma. Una y otra vez algo que nos hace perder el equilibrio. Un impulso, una pasión que se apodera de nosotros y nos hace perder el control. Las mejores de las personas, incluso las más correctas, las que vemos más intachables, más impecables, a veces nos pilla por sorpresa, con la guardia baja, como decimos nosotros, y batacazo también. Parastoma. Pecado. Otra definición de pecado es anomía. Es el pecado de la persona que sabe lo que debe hacer y sin embargo no lo hace o hace lo contrario. Es el pecado de la persona que conoce la ley, que sabe que el semáforo en rojo no me lo puedo pasar, pero yo me lo paso. Y quebranta la ley. El primero de todos los instintos humanos es el de hacer lo que nos gusta a nosotros. ¿Alguien dice amén? ¿Es así? Estoy hablando con humanos y humanoides en esta mañana. Por lo tanto, llega a la vida, si somos honestos, sinceros, llega a la vida momentos cuando querríamos saltarnos las normas y desafiar las leyes o tomar o hacer lo prohibido. Pecado no es que yo le dé un guantazo a Benjamín. Pecado es también desear poder dárselo si se presenta la oportunidad. Pero no hay nada de eso, tranquilo. No tengo deseo de...
Proverbios 9, versículo 17, dice la palabra: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Esa es la... Podréis comer de todos los árboles, pero de este no. Pues de ese quiero. Y alguno dice: ay, Adán y Eva, ¿dónde nos habéis metido? La palabra de Dios dice que el pecado entró por un hombre, ¿verdad? Pero la salvación, gloria a Dios, viene por Jesucristo. Y si no hubiera fallado Adán o Eva, lo habríamos hecho nosotros. Cuando alguno se atreva a decir: yo no he quebrantado nunca los 10 mandamientos, sería muy osado. Pero si alguien dijera eso, ¿se atrevería también a decir que nunca ha querido quebrantar ninguno de ellos? Anomía. Número 5, otra definición de pecado es ofeilema. Es la que se usa en el Padre Nuestro, Mateo 6, versículo 12, dice la palabra: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Deuda quiere decir faltar al pago de lo que se debe, dejar de hacer lo que es debido. Nadie se puede atrever a decir que cumple plenamente su deber para con Dios, que no le debe nada a Dios ni a su prójimo. El pecado es una enfermedad universal que todos padecemos. ¿Cuántos dicen amén? Bien, esas son definiciones que encontramos en el Nuevo Testamento para entender qué es pecado, porque si no, ¿verdad? Se va con la broma del pecado, el pecador, el otro que el pecado es lo que tú haces, pecado es lo que vemos en las noticias, esas cosas tan gordas, tan feas, ¿verdad? Y yo veo en televisión programas, ¿verdad?, que levantan las emociones y los niños cantando y las madres abrazándolos y todos llorando y yo lloro también. Veo algo así, digo, y veo a mí me mueve las emociones cuando ves un jugador que mete el gol en la final y se levanta la camiseta y recuerda a su amigo que murió, ¿verdad?, de muerte súbita, todo eso me mueve y nos mueve. Pero ¿sabes lo que veo también detrás de todo esto? Muchas veces es la intención de un pobre ser humano que somos nosotros, ¿verdad?, tratando de encontrar dentro de nosotros mismos cosas buenas. Y hubo en cierta ocasión un joven que le dijo a Jesús: maestro bueno. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sino solo uno, Dios. En mí no hay nada bueno. ¿Quieres que te diga una revelación en esta mañana? ¿Sabes lo único que tenemos tú y yo común con el Señor? Es su espíritu cuando Él lo pone dentro de nosotros. Lo único. Tú y yo nos parecemos más a Hitler, a Mussolini y al peor de los dictadores que a Jesucristo. Tenemos más en común con Hitler que con Jesucristo. Hoy lo que me están diciendo hoy en la iglesia. En otros grados, por eso habrá otros grados de castigos también. Estaba leyendo el otro día en el Evangelio, si dice: los ayes de las ciudades, hay de ti de Besaida, de ti Corazín, en Capernaum, si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que en ti se hacen, estarían hoy todavía esas ciudades. Dice: por lo tanto, en ese día, en el juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Dios es justo y hay grados de castigo y también niveles de recompensas también. No hablo de la salvación, hablo de recompensas, de motivaciones del corazón por las cuales hacemos tú y yo cositas para el Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos quieren ayudar? Me estaba hablando el Señor acerca de este versículo últimamente. Dice que de la ayuda mutua no os olvidéis, ¿verdad? ¿Qué significa ayudar? Mira, si yo busco ayudar para sentirme realizado y si yo trato de servir, de decir: lo que quiero es servir, pero sirvo siempre en algo donde yo me pueda sentir realizado o al final pueda sacar algo a cambio, esa ayuda, me temo que cuando pase por el fuego va a quedar bien poco.
Ahora, Señor, ¿dónde puedo yo ayudar? Ayudar es poner lo que falta, sacrificarme incluso en las cosas que no me gustan, o dedicarme a las personas con las que nadie quiere estar, o con los raritos, o con lo que... ¿Alguien dice amén? Bien, vamos a ver 10 normas o características, o leyes, no sé cómo llamarlo, sobre el pecado, que creo que nos van a ayudar porque van a ser muy prácticas. ¿Cuántos quieren oírla en esta mañana? Vamos, primera. El pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. Decimos, es que solo pienso llegar hasta aquí, o también decimos, créeme que esto está bajo control. Lo que estaba bajo control termina controlándote a ti y tu vida queda sometida al pecado. En Juan 8, versículo 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Escucha bien, el cristiano peca, pero no practica el pecado. Si quieres ir a la primera carta de Juan, habla en innumerables, en pocos versículos, habla de una palabra que resalta y es práctica. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Pero eres practicante? No. ¿Somos practicantes de qué? Si practico el pecado, esclavo soy del pecado. Segunda de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad, habla de falsos maestros, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué te está venciendo? ¿Quién te está venciendo a ti y a mí? ¿Es el amor de Dios o son otras cosas? Recuerda esta ilustración, creo que algunos la saben, pero la voy a contar para quien no sepa. Un grupo de jóvenes que fueron al bosque buscando una zorra que estaba haciendo incursiones, matando gallinas en el pueblo, en los establos. Y entonces uno de ellos, que era más atrevido, dijo, bueno, pues esta madriguera, esta guarida de la zorra, yo me voy a ir metiendo, los demás se quedaron fuera vigilando. Dice, yo iré avisando de lo que ocurre dentro y cuando la tenga yo aviso. Este joven se metió dentro, pasó un rato, pasó otro rato, hasta que ya se escuchó, los amigos escuchaban decir, la tengo, ya tenía la zorra, la tengo, y empezó a cambiar la voz y la expresión diciendo, me tiene. Y eso es el pecado, que pienso que yo lo tengo, que yo lo controlo. Como me dijo en cierta ocasión un doctor en psicología al cual me enfrenté con 16 años, él me decía, yo puedo dejar de fumar cuando quiero. Y yo, sí. Y una cosa tan pequeña que te domina y que te dice, ahora tienes que fumar. Ahora tengo que fumar. Segunda ley, el pecado te alejará por más tiempo de lo que habías pensado. No es solo un par de días. Y los días se convierten en semanas, las semanas se convierten en meses y hasta se pueden convertir en años. Va llegando un punto, ¿verdad? Porque nosotros somos especialistas los evangélicos en expresiones que inventamos. No es que estoy un poquillo frío, me estoy enfriando. Hermano, ¿por qué quieres que oremos? Que me estoy enfriando. Que me estoy yo enfriando. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahora yo te lo lanzo en el nombre del Señor esta palabra y tú pregúntale al Señor si faltar tanto es pecado o no. Si te está haciendo bien o no. Y puede llegar un punto en que te alejas tanto que el tizón se saca de la chimenea y aunque parece que está ardiendo, oye, pues yo sigo ardiendo. No, espérate, que tarde o temprano se va a apagar. Porque yo necesito la chimenea. Aleluya. Y hablo sobre todo del Señor, pero es que el Señor ha ideado, la idea de iglesia es del Señor, no es mía, no es de nadie. Número 3, el pecado te costará más de lo que querías pagar. Te costará tu integridad,
tu reputación, tu paz. Puede llegar a costarte tu esposa, tu marido, tus hijos, tu trabajo, tu llamado, etcétera, etcétera. Número 4. Pecas a tu manera, pero tienes que regresar a la manera de Dios. Él determina los términos de tu regreso. Y sus caminos pueden ser largos y difíciles. Y la restauración del pecado es un proceso. ¿Cuántos dicen amén? No estoy hablando del perdón de pecado. Tú te puedes arrepentir hoy, Señor, perdona mis pecados. Dios te da una convicción y tú te vas perdonado en esta mañana a tu casa. Pero hay cosas que se tienen que restaurar. Cuando hay infidelidad en un matrimonio, hay una infidelidad, por ejemplo, y ella dice, es que tiene que perdonarme, somos cristianos. Espérate, que eso tiene que sanarse también. Número 5, el pecado engendra pecado. Una vez pecas, te ves en la necesidad de seguir pecando. Tengo que mentir para tapar lo que he hecho antes. Y ya voy empalmando y encadenando un pecado con otro. ¿A quién te recuerda eso? A ver, alguien. ¿A quién más te recuerda? A David. Pues sí, era eso de lo que quería hablar. El rey David, ¿verdad? Pecó con Betsabé. ¿Y qué hizo luego? Pues tenía que tapar eso. Mandó a Urías, lo preparó todo para que se lo carguen, lo quiten de en medio. Eso es homicidio. Y ya va encadenando uno con otro. Leí en algún libro que fue encadenando uno con otro y empezó con un pecado e incumplió y rompió los 10 mandamientos. Codició, mató, mintió. Todo eso va enganchando uno con otro. El Señor quiere que nos vayamos de hoy de aquí sin ganas de pecar, vamos. Que nos dé asco el pecado, que nos dé miedo, que nos dé pánico. Y derrumbe argumentos, mentiras. Bueno, tampoco, todos fallamos. Y el que predica, el que está diciéndome esto del pecado hoy, esta es mi falla. Claro que sí. Número 6. El pecado te lleva a justificar lo que has hecho. El peso de la culpa, la necesidad de quedar bien ante los demás, te va a llevar a explicar y luego a justificarlo tu pecado. Y entonces después de eso, ¿sabes de qué pecamos? Pecamos de autojustificación. En Isaías 64:6, vamos a leerlo. Isaías 64, versículo 6. Este mensaje no es popular hoy, ¿verdad? El pecado. Bueno, para Dios sí es importante y para tu eternidad y la mía es crucial. ¿Verdad crucial? 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, vaya, anda que... y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. En cambio, en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi autojusticia es otra forma de pecar. Número 7. El placer es efímero y temporal, pero las consecuencias del pecado son duraderas. El placer que te produce el pecado en el que incurre es de mucha menor duración que las consecuencias que te acarrean el haber pecado. Número 8. No hay pecado oculto que Dios no ponga de manifiesto. Lucas, capítulo 12, versículo 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse.
Número 9. Mi pecado comienza cuando yo quiero, pero las consecuencias comienzan cuando Dios quiere. Por eso hay personas que piensan, oye, pues yo estoy haciendo esto y no me pasa nada. Espérate. Porque Dios puede visitar la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, dice la palabra, de los que me aborrecen. Entonces pienso, no, esto no pasa nada. David pudo pensar, pues, bueno, pero la espada no se quitó de su casa. Y pasaron cosas horribles, ¿verdad? Una violación, un hermano con una hermana. Número 10. Nadie se burla de Dios. En Gálatas 6, versículo 7 dice, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Otra traducción dice, de Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es un tema, el pecado, muy, muy extenso, que necesitaríamos mucho tiempo. Pero creo que algunas nociones en esta mañana estamos cogiendo. Está entendiendo más lo que es el pecado, la repercusión. Se te ha ampliado un poco más lo que realmente es el pecado. Y vamos a concluir ya. Santiago 1, versículo 15, dice la palabra, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Tengo que decir con total seriedad y temor de Dios, como Romanos 6, versículo 23 nos dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, Cristo Jesús, Señor nuestro? El ángel anunció, os ha levantado un Salvador. Jesucristo, el Señor. Salvador y Señor son términos inseparables. En Mateo 1, versículo 21 dice la palabra en el anunciamiento, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Cómo puedo ser yo librado del poder del pecado? Como dice el apóstol Pablo, y el pecado no se enseñoreará más de vosotros. El pecado es un Señor que reina, que gobierna en las vidas. Pero Cristo es el Señor que viene a libertarnos. Y dice, llamará su nombre Jesús porque Él salvará, no solo limpiará, no solo retocará o restaurará algunas cosas o algunas cosas morales, algunas cosas más visibles por fuera, salvará. Estamos perdidos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados sin Dios. Necesitamos que Dios venga y nos resucite, nos levante de entre los muertos. Y Él salvará a su pueblo de sus pecados. En 2 Corintios 5, versículo 21, dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Damos gloria al Señor. El pecado es horrible. El pecado nos mata, la paga del pecado es muerte. Dice la palabra de Dios, el día que pecares morirás. Y algunos dicen, pues Adán y Eva siguieron también y tan ricamente. Está hablando de la segunda muerte, de una muerte eterna que es peor. Es una separación de Dios. No juguemos a las religiones, a la iglesia evangélica. Pues no me gusta, si me gusta estoy disgustado, ahora llevo un tiempo así, otro tiempo asado. Aquí lo que importa, y sobre todo que el eje central en esta congregación sea la predicación de su evangelio, levantar a Jesucristo, su obra redentora. Por eso Pablo dice tan bien dicho, tan inspirado, palabra fiel y digna.
de ser recibida por todos, que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Podríamos decirle ahora a Pablo, no, Pablo, te has equivocado, tú no eres el primero, ahora soy yo. Susana Wesley, madre de los hermanos Wesley, John Wesley y Charles, ¿era? ¿Sí? Enseñando a sus hijos les definió el pecado de una forma muy práctica y la quiero compartir contigo. Pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu. Eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. La palabra de Dios nos habla del engaño del pecado. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y es tan engañoso el pecado y el corazón nos puede engañar tanto que estando engañados pensamos que no lo estamos. Y si el Señor quiere usar cualquier persona o cualquier situación para decirte, oye, estás engañado, yo me voy a revolver para decir y demostrar y defenderme que no lo estoy, que el que está engañado eres tú. Solo el Espíritu Santo es el que puede convencer de justicia, de pecado y de juicio. El diablo va a venir incluso con esta palabra para condenarte, martirizarte, apalearte, culpabilizarte y decirte no hay salida para ti, tanto tiempo y mira cómo estás y el pecado está morando en ti, pero gloria al Señor, yo quiero decirte en esta mañana una buena noticia. El Espíritu Santo puede venir trayendo una convicción, no necesariamente ahora en el culto, porque el culto tiene que ser diario. Romanos capítulo 12, presentad vuestros cuerpos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo no voy al culto el domingo, yo vivo en el culto. Y unas veces lo hago bien, como Abel, y hay un aroma que se desprende de mi ofrenda que a Dios le agrada, y otras veces soy un Caín, que Dios dice, a mí eso no me gusta, eso es carne pura, podría. Pero incluso a Caín le dijo el Señor, el pecado está a la puerta, ¿por qué has demudado tu semblante? ¿Qué te pasa? Tienes cara turco, ¿no? Tienes cara, no, es una expresión canaína, no tengo nada contra los turcos. Hacen los mejores shawarma que hay. Pero la cara, ¿verdad?, que se le puso a Caín y Dios le tiene que decir, ¿qué te pasa en la cara? ¿Por qué? ¿Por qué? El pecado está a la puerta llamando. Pero si bien hicieres, no será enaltecido, no será recompensado. Pero el pecado está, y si tú le abres, con todo, dice, a ti será, ¿no? Dice, tú dominarás. Dios nos da un dominio sobre el pecado en Jesucristo. En Jesucristo podemos vencer el pecado. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que nos santifica y nos da un poder para no seguir pecando, para vencer. Aleluya. Gloria al Señor. Yo no creo que Dios hace asesión de personas y a este lo quita de fumar o de las drogas y al otro tiene que estar 20 años fumando. Yo creo que en Dios no es así. Yo no creo que Dios consigue en poco tiempo quitarle ese genio, esas blasfemias de la boca a una persona y otro lleva 30 años soltando tacos. ¿Está el fallo en el Señor o en dónde está? Señor, dame convicción de pecado, dame convicción de pecado. Aleluya, a cada uno es lo que nos toca. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por tu luz en esta mañana. Perdónanos, Señor, por hacerlo a nuestra forma, como hemos oído, queremos a nuestra manera, a nuestra forma. Pero tú nos muestras
tu forma. Cuando pecamos, lo hacemos a nuestra forma, pero para regresar hay que hacerlo a la tuya. Señor, en el nombre de Jesucristo te rogamos que traigas por tu Espíritu Santo la convicción que solo tú puedes dar. Reconocemos nuestro pecado, que somos pecadores, pero, Señor, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, ni cambiar, ni con buenas disposiciones, ni con buenas intenciones. Señor, si tú no obras en nosotros. Tú dices en tu palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Un poder superior que está en ti está el poder y toda autoridad. Y tú lo das a tu iglesia. Señor, un poder mayor puede echar otros poderes. Un amor mayor echa otros amores. Un temor mayor echa otros temores. Ayúdanos, Señor, a no pecar contra ti ni contra nuestro prójimo. Señor, en esta mañana, los que estamos aquí, te pedimos perdón por nuestros pecados. Tú dices, mejorad vuestro camino y mejorad vuestras obras. Queremos mejorar, Señor. Y aquellos que están perdidos, que aún no están ni en tu camino, que no están ni en tu redil, que no son salvos, dale salvación hoy. De sus pecados, dale una convicción de tu Espíritu Santo. Solo tú puedes convertir los corazones. Te rogamos por tu Espíritu Santo que cojas tu palabra, tu evangelio, que es poder tuyo, poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, da la oportunidad en esta mañana de poder creer en ti. Da fe, imparte fe, Señor, para que podamos creerte. En el nombre de Jesucristo, haznos ver, te rogamos, a tu iglesia y a los que no son tu iglesia, lo horrible, lo horrendo, las consecuencias del pecado que te costó morir en la cruz por nosotros, el justo por los injustos, que tú te hiciste maldición, que tú tuviste que decir en la cruz, Padre, Padre, Elí, Elim, lama sabactani, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tú tuviste que cumplir tu amor y tu justicia en la cruz por nosotros. Señor, ayúdanos. Pon en nosotros tu Espíritu Santo con más poder que nunca, más fuerza que nunca. Queremos fortalecernos en ti, Señor, y decir no al pecado, no a lo que te desagrada. Trae conciencias nuevas, conciencias finas. Señor, que cuando esa joven se mire en el espejo pueda decir, Señor, ¿te agrada esta ropa? ¿Te agrada que vaya así? Espíritu Santo, ¿te agrada estos gestos? ¿Te agrada estas palabras? ¿Te agrada que mire aquí, que vaya allí? ¿Te agrada que vaya de esta forma? ¿Qué te agrada a ti? Trae una sensibilidad, Señor. Si tú no nos muestras, nosotros vamos a justificarnos y decir, bueno, eso no es pecado, eso es como cada uno lo ve, eso según la conciencia de cada uno. Señor, no queremos la conciencia de cada uno, queremos tu conciencia. No queremos una conciencia cauterizada por el pecado y por el engaño. Queremos, Señor, una conciencia tuya, una conciencia que viene de ti, que puede ver lo que está bien, lo que está mal, que aprueba lo bueno y aborrece lo malo, Señor. Te lo rogamos, Señor, sigue haciendo tu obra, bendito Espíritu Santo, en nuestras vidas. Te necesitamos a ti, Señor. Ayúdanos, perdónanos, Señor. Perdónanos. Tú dices también que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y que si confesamos nuestras iniquidades, nuestras maldades, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor dice, venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, rojos como el carmesí, el Señor quiere emblanquecer como la lana, como la nieve. ¡Aleluya! Solo tú puedes dar esa santidad. Gracias, Señor, que tú nos miras por medio de Jesús. Gracias que tú nos miras por medio de la cruz. Gracias que tú nos miras a través del sacrificio de tu Hijo. Y tú eres un Dios tan justo que tú nos vas a castigar el pecado 2 veces. Por eso nos rendimos a ti, reconocemos a Jesús, tu obra redentora, la recibimos en nuestra vida. Aplícala, Señor, en nuestra vida. Y míranos, Señor, a través de Jesús. Señor, queremos ser libres del pecado. Y no pecar, Señor, aborrecer el pecado, que nos duela el pecado. Si te duele el pecado, escucha bien, si te duele el pecado cuando fallas, cuando pecas, si te duele el corazón, si te entristece ofender a Dios, estás en buen camino.
Si no sientes nada, si te da igual, estás totalmente anestesiado, dormido, te pueden patear por todos lados y ni te enteras. Rogamos, Señor, obra el milagro de la resurrección y ven levantando muertos que estén en sus delitos y pecados, porque un muerto no puede reaccionar. Señor, tú puedes, Señor, tú eres la resurrección y la vida. Tú levantaste a muertos de sus tumbas, como a Lázaro. Te lo rogamos, Señor. Dependemos de ti, tu iglesia lo reconoce. Y bendecimos a aquellos que nos ven, que nos oyen por televisión. Y te rogamos que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz en los corazones. Creemos que lo es, porque tú dices que lo es. A ti te damos la gloria y la honra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.